¿Cuándo fue la última vez que te sentiste cómodo o cómoda hablando de sexualidad abiertamente? Yo soy Gaby de Línea 1540. Y yo soy Berta de Europe por Guatemala. Y esto es Pláticas sin filtro. Comenzamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio de Pláticas sin filtro. En este episodio les traemos un invitado muy especial. Su nombre es Jonathan de León de YOLO Guatemala. Y queremos invitar a Jonathan a que nos cuente un poquito más de qué es YOLO. Ay, qué alegre estar con ustedes, de verdad para mí es un privilegio. Muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, YOLO trabaja en 3 áreas específicas: adolescencia y juventud, en donde damos un poco de orientación laboral y orientación sexual. Tenemos temas de diversidad de género, en donde trabajamos como el autoconocimiento, que es la comunidad LGBT, capacitamos otras instituciones y grupos juveniles sobre la diversidad, y también estamos buscando hacer incidencia a nivel político. Y por último trabajamos en salud mental. En salud mental tenemos una clínica de atención psicológica totalmente gratuita, y tenemos un equipo de facilitadores de salud mental en donde trabajamos pues la motivación y el conocer un poco más sobre el tema de salud mental a nivel nacional, y pues trabajamos diferentes acciones en esas líneas, ¿verdad? Qué excelente saber que en Guatemala pues existe una organización que apoya a la comunidad, y también que pues los servicios son gratuitos. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Y muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. La verdad es que estamos muy contentas también de tenerte acá. Y para iniciar de lleno con el tema, primero queremos hacer mención de un tema muy especial, que el 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Y pues en este episodio queremos hacer conciencia y queremos hacer un llamado acerca de lo importante que es la salud mental, pues para todos, ¿verdad? Porque sin salud mental nos cuesta mucho a todos funcionar en nuestros ambientes. Y principalmente pues también queremos hacer mención de todos los retos y los tabúes que todavía existen, ¿verdad? Sí, súper. Algo que también le queríamos contar es que también en este episodio nos queremos enfocar en un tema que no es muy hablado, pero creemos que es muy necesario visibilizar, y es la discriminación que existe hacia la comunidad LGBTI+, y también su impacto que tiene en la salud mental. Y bueno, para iniciar con el tema también les traía algunos datos estadísticos. No sé si los habían visto en alguna parte, pero el primero es que les quería contar. ¿Sabían que en Guatemala existen alrededor de más de 59,000 personas con desorden mental diagnosticado? O sea, y estamos hablando solo de los que están diagnosticados. Imagínense cuántos aún no lo están. Creo que eso ya es bastante para resaltar. Y también otro dato que estaba leyendo es que el 59% de casos de suicidio que se han reportado desde el 2021 han sido de adolescentes y jóvenes de 11 a 30 años, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y creo que la verdad es también como un dato que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para hablar sobre este tema. Y creo que eso es de manera general. Más adelante vamos a estar conversando un poquito más con Jonathan acerca de un poquito de datos más acerca de la comunidad. Pero sí, para adentrarnos un poco más, creo que sí es fuerte, son fuertes esos datos. Sí. Entonces quería comentárselos aquí. Y la verdad es que es un dato muy lamentable, ¿verdad? También queremos hablar, nos vamos a adentrar un poco más en la conversación con Jonathan acerca de los casos de violencia de la comunidad LGBT+. Entonces, yo le comentaba a Jonathan hoy en la mañana que estaba leyendo una noticia del año 2021, en donde para junio de 2021 habían más o menos 16 personas asesinadas con crímenes de odio casi que, ¿verdad? Para la comunidad. Y una de ellas que es muy sonada, y pues nosotros que estamos en este ambiente de derechos y todo esto, fue Andrea González de OTrans, ¿verdad? Muy lamentable el caso. Ceci también de OTrans, fue también casos de violencia, ¿verdad? Sin contar todos los que no sabemos, ¿verdad? Que existen.
Según un informe de la OPS, dentro de la comunidad LGBTI+, hay más tasas de depresión, ansiedad, consumo de sustancias como el alcohol, drogas, tabaco, aislamiento social y por supuesto de suicidio, ¿verdad? Eso es lo más grave. Bueno, todo es grave, pero que alguna persona decida acabar con su vida, pues a mí se me hace bastante fuerte, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues tal vez para conversar un poquito más sobre este tema, ya que nos cuentas como datos a nivel global, me gustaría comenzar también viendo una realidad de nosotros más cercana, más guatemalteca, consultándole también a Jonathan acerca de este tema, ¿verdad? Entonces quería comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Nos podrías contar desde también tu experiencia, tus vivencias acerca de esta situación de la salud mental, ya sea desde una historia personal o con también historias que has escuchado de algunos pacientes de la comunidad acerca del impacto de la salud mental, ¿verdad? En los temas que ellos les rodea y si han vivido violencia o demás? Entonces tal vez preguntarte desde ahí y también si has visto como datos relevantes acerca de estos factores que existen. Qué súper interesante pregunta, la verdad es que yo estoy tan impresionado, yo aquí voy a escuchar sus datos, la verdad muy muy interesante. Definitivamente el dato anterior es muy alarmante y las personas al escuchar estos datos de depresión, de ansiedad y que la población LGBT tiende a tenerla más, se pregunta y muchas veces se utiliza el estigma de ay, es porque son diferentes, ay, es porque ellos deberían de ser normales y se entrelaza en ese estigma este tipo de patologías. Sin embargo, desde nuestra experiencia como YOLU en nuestro campo de acción en la salud mental y la diversidad, pues observamos que hay factores que influyen en el yo interno. Cuando hablamos en psicología y trabajamos o nos percatamos que necesitamos un acompañamiento psicológico, hay varias áreas de trabajo y cada organización, cada área se dedica a un aspecto de la psicología totalmente diferente. En ese sentido, ideas cuando vamos a una terapia psicológica es porque necesitamos trabajar algún trauma, reforzar autoestima, el autoconocimiento, el refuerzo de los conocimientos e incluso pues otras situaciones un poco más graves como la depresión y la ansiedad. Dentro de la comunidad LGBT pues los factores externos influyen muchísimo y que aumentan el deterioro de la autoestima, porque entonces venimos en una educación tanto familiar y religiosa y como educativa en su sector como de escuela y colegio, en donde te traen un formato totalmente heteronormado. Todo lo que te enseñan, por ejemplo, desde primero primaria, la familia, papá, mamá, y todos estos datos van agregando a mi conocimiento información. Cuando yo empiezo a tener una perspectiva de que tengo un gusto diferente, me percato desde muy chiquito regularmente. Son situaciones que nos percatamos y no es que yo diga, wow, a los 8 años soy gay o algo así, sino me empieza a gustar el colochito de mi compañero o me empieza a gustar los ojos de mi profesor o como son como cosas muy inocentes. O sea, yo realmente no logro comprender como cuáles son estos gustos. Entonces empieza a haber un proceso de discusión mental en el interior porque definitivamente está como de aquí hay algo raro. Yo sé que mamá y papá es una mujer y un hombre, pero entonces a mí me gusta otro chico, ¿qué está pasando? Y empieza a haber esa duda, ese conflicto, y es algo que se trae desde muy chiquito. La mayoría de personas de la comunidad tiende a tener una discusión a muy corta edad. Una vez empezamos a tener más información y entramos en la etapa de la adolescencia, donde pues estamos construyendo nuestra autoestima, estamos construyendo nuestro conocimiento de nosotros mismos e investigamos de manera empírica, porque empezamos a experimentar, empezamos a coquetear, empezamos a ver, y es ahí donde empieza a haber un deterioro más fuerte del tema emocional. Justamente en la etapa de la adolescencia nosotros nos empezamos a cuestionar ya cosas más profundas, porque entonces yo ya tengo un poco más de capacidad de raciocinio y entonces yo ya empiezo a tener una discusión
con mi religión, con lo que Dios piensa de mí. Entonces aquí viene la frustración, el miedo, la inseguridad, la zozobra de que estoy haciendo algo mal, porque la iglesia me está diciendo que Dios me va a odiar y que me va a mandar al infierno, ¿no? Entonces son temas muy complicados. Sí. Y entonces al llegar a terapia estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo primero que dicen es que soy una abominación. O sea, yo soy una persona que no sirvo para nada, que no soy bueno para la sociedad, que soy un pecador, que soy un morboso, que tengo problemas. Incluso hay muchas personas que tienden a decir de sí mismas que son como malas, como creyendo que son como asesinos o algo por el estilo, porque ese es el estigma que está a nivel sociedad. Y si bien actualmente hay un poco más de información de la diversidad, no es mucha tampoco y no es tan certera, dependiendo del lugar en donde están. Entonces lo que empezamos a hacer en terapia es el desarrollo de la autoestima. Eso es fundamental, el recordar que somos seres humanos y que valemos por ser personas. Entonces al estar en casa, y si tú en algún momento te preguntas qué es lo que está pasando contigo, por qué te estás como sintiendo tan mal todo el tiempo, y también quizá teniendo patrones como de machista, como de ay, entonces yo soy mujeriego, y entonces como para tratar de compensar esta discusión mental que se está teniendo, o bien siendo como la víctima dentro del espacio. Porque también puede pasar, están estos dos roles, el que agrede para no sentirse como agredido o diferente, y están las personas que sí son agredidas. O sea, tenemos chicos, chicas, chiques con ataques de pánico muy fuertes, sin poder respirar, sin poder, su corazón empieza a latir muy fuerte, porque es un miedo muy grande que se sepa, porque la familia los va a sacar de casa, porque la familia los va a discriminar, porque hay mamás y papás, y con toda la certeza lo digo porque tenemos un paciente así, que ha pateado a su hijo por ser de la comunidad, ¿sí? Y que los van a desheredar y ya no saben a dónde ir, o sea, cuál es su espacio seguro, siendo la familia esa disque fuente de protección. Entonces realmente es como emocionalmente muy desgastante. Y pues en esa línea vamos construyendo primero autoestima y luego vamos autodescubriendo sexualidad. Pero sí, muchos de nuestros pacientes adolescentes y jóvenes son LGBT. Y sí, el dato que tú mencionabas anteriormente de que el tema de la depresión y la ansiedad y los ataques de pánico e ideación suicida son más fuertes, sí. Es más complicado el proceso de tratamiento, sí, porque el conflicto interno está más interiorizado, o sea, está más profundo. Sí hemos tenido casos de alta urgencia en donde la persona incluso ya se despidió de su proceso, de su familia, ya se despidió de sus amigos, se aisló socialmente y estaba a punto de morir. Entonces logramos ir desarrollando en la referencia psiquiátrica, que es sumamente importante, la ingesta de medicamento que recomendó el psiquiatra es totalmente importante, y cómo lograr que la persona logre engancharse a la vida, o sea, realmente decirle: tú no eres una abominación, tú no eres malo, tienes que salir adelante y tú puedes, y lucha y empujarlo, y ahí sí que agarrarlos con uñas y dientes para que no se tiren. Entonces, querido público, es muy importante recordar que cada chiste homofóbico que hacemos, aunque sea muy sutil, cada canción que cantamos, cada ademán que imitamos, trae un impacto negativo en la vida de las personas. Es sumamente importante recordarle a los profesionales también que se debe de hablar en la psicología desde una atención laica, porque también tenemos pacientes que vienen de universidades y me dicen: es que mi profesional me dijo que orara y que le dijera a Dios que me cambiara. Y entonces la psicología no promueve religión, la psicología debe ser científica, teórica, práctica, y que brinde herramientas de vida independientemente de quién sea la persona. Entonces les tengo 2 libros que les quiero recomendar, pero se los voy a recomendar más adelante. Sí, la verdad es que es súper interesante todo esto de lo que nos hablas. Personalmente y como comentario, a mí se me hace muy injusto, de verdad, todo pensar cómo una persona tiene que vivir todo esto, ¿verdad? Tiene que vivir y que porque alguien más no lo acepte, a él le cuesta aceptarse. La verdad, para mí es algo que me resulta muy injusto. Y justo lo que tú decías de que la homosexualidad se llegó a ver como morbo, ¿verdad?
Y me chocó mucho con lo que tú dijiste, que empiezas a ver inocentemente que te gustan los ojos de tu compañero o de tu maestro. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que es con malicia, verdad? Si en realidad, pues, y es normal, ¿verdad? Es como que a mí en primaria me gustara mi maestro, ¿verdad? Creo que otra cosa con la que también me quedo es que es muy injusto y yo lo he experimentado casi toda mi vida, son estos comentarios de discriminación. Y justo no solo los que hablas como de cuando hay como ciertas características de una persona ya le empiezan a molestar por eso, sino que en este sentido también de género, es como súper injusto. Yo siempre me he sentido incómoda al mil cuando molestan a algún compañero, alguna compañera de cierta forma. Entonces sí, totalmente a mí se me hace súper incómodo y súper injusto que las personas sean así solo porque no te cuadra algo. Me tengo que aprender a conocer, tengo que aprender a conocer límites, tengo que saber que el respeto hacia las otras personas es fundamental para mi desarrollo, pero no todas las personas desean introspectar en sí mismas porque no les gusta encontrar lo que hay adentro. Entonces, en ese sentido, ideas para mí es más fácil atacarte que pensar en qué no me gusta de mí. Y han creído por mucho tiempo que la diversidad es frágil, es susceptible, es vulnerable. Y lo que sucede es que hay un constructo de situaciones que afectan mi yo. Vengo toda mi vida escuchando que soy un pecador, una abominación a Dios. Vengo escuchando de mi familia que soy un marica, que soy un aquí, que soy un allá. Y entonces el miedo que yo tengo se acumula en mi interior. Vuelvo a recalcar esto. Entonces la persona sí puede ser más frágil y sí puede ser más susceptible por lo que está viviendo, pero no por debilidad, sino porque todo el entorno está desarrollado a personas heterosexuales y que no promueven la equidad. Entonces dentro de los diálogos, obviamente me voy a sentir como afectado emocionalmente. Claro. Justo nosotros en Instagram hicimos una publicación hace ya un tiempo que decía: no soy homofóbico, pero... Entonces era como: no soy homofóbico, pero digo, ¿quién es la mujer de la relación en una pareja homosexual, verdad? Entonces eso ya es una gran ofensa y son justo comentarios debajo de agua, como tú dices, ¿verdad? Entonces sí hay que tener bastante cuidado, no porque la persona sea de la comunidad, sino porque es una persona, justo lo que tú decías, ¿verdad? Entonces sí, eso es muy importante. Dentro de nuestra conversación creo que también es importante resaltar cómo yo como persona diversa puedo percatarme que necesito un acompañamiento psicológico. Y es que también está el estigma dentro de la propia comunidad, el hecho de decir: yo no estoy loco para ir al psicólogo, o sea, yo no estoy mal. Pero realmente no tenemos este pasado solucionado o estas vivencias, y entonces tenemos características de tener mal humor, problemas de confrontación, también hay como una dificultad para el trabajo en equipo, y como personas diversas no logramos como percatarnos de esta situación interna que nos está afectando. Entonces también es importante, uno, saber que eres persona y que vales por ser persona. Número dos, es importante recordar que todos los seres humanos necesitamos un acompañamiento. En el caso de nuestra salud física necesitamos ir al doctor, necesitamos hacer nuestros chequeos cotidianos o regulares, tanto de manera como general como dentro de los contextos de ITS y todas estas otras pruebas, porque necesitamos promover nuestra salud. En esa misma línea de ideas y de prioridad está la salud mental. Creo que también reconocer, ¿verdad?, lo que es de uno, o sea, lo que para uno está también bien, porque creo que uno no se puede basar en lo que la sociedad te dice, sino que lo que tú te sientes bien, y si tú necesitas buscar ayuda, pero la sociedad te dice no lo hagas, no lo necesitas, ahí sí reconocer: necesito ayuda, necesito cuidarme a mí y cuidar mi salud mental. Y que valgo, y que soy un ser humano y valgo, y eso es muy, muy importante. Y que lastimosamente en Guatemala todavía tenemos patrones de conversión, ¿saben? O sea, creemos que esto es algo prehistórico y de la era de los dinosaurios, o que pasa en otros países o en las películas, pero en Guatemala existe y es tan complicado porque puede ser muy sutil. ¿Pero qué son los patrones de conversión? Eso es muy importante mencionarlo. Los patrones de conversión son estas ideas que queremos sembrar en las personas y que regularmente las podemos hacer a la fuerza. Entonces está, por ejemplo, la ministración religiosa, cuando varios ancianos y pastores de iglesia pues ministran a una persona y le intentan sacar el chamuco del demonio. Le intentan sacar en algún momento el demonio homosexual. Están las terapias mayas, que también es a base de latigazos,
y hay comunidades mayas que todavía lo practican lastimosamente, en donde a través del golpe buscan que la persona niegue su homosexualidad y promueva una familia heteronormada. Y están las psicológicas, que la verdad es que espero que esos profesionales pierdan su licencia, porque es un ataque a la humanidad y que nosotros como profesionales nos debemos a la humanidad. Entonces justamente estas terapias de conversión buscan sembrar ideas en ti, en que eres una persona buena, en que eres una persona hetero y en que estas prácticas no son adecuadas. Esas son las terapias de conversiones, a través como de maneras como indirectas o directas de poder sembrar ideas en la otra persona. Regularmente es una base de castigos. ¿Y qué es lo que pasa acá? No es que tú cambies, no es que tu orientación deje de ser homosexual, y no es que tú como gusto por los hombres, por las mujeres o por las personas en sí vaya a cambiar. Lo que sencillamente vas a hacer es como pisotear tu humanidad, pisotear tu autoestima y decir, sí, soy hetero y me voy a casar con una mujer. Estas terapias también tienen el nombre de terapias de reorientación sexual, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que cuando estábamos yendo a la universidad presencial, llegó una persona, un hombre gay, a comentarnos sobre esto de las terapias de conversión, y que él nos contó su experiencia propia en una terapia de conversión, y decía que él estaba como en una casa de retiro que justo era ligado a la religión, y él en la casa de retiro pues lo encerraban en un cuarto casi que a oscuras. Entonces él tenía que, le decían como medita, medita, ora, pedí perdón. Entonces era como que pues él estando ahí adentro pues, hacía todo lo que le decían, ¿verdad? Y justo lo que tú decías del castigo era sentarlo en un cuarto y que él contara sus experiencias sexuales paso por paso en frente de personas mayores, para que tal vez le diera vergüenza y él reprimirse, de verdad. Entonces esto de verdad que es una tortura, es una tortura, porque yo lo miro desde mi punto de vista, y si a mí me pusieran a vivir eso, sería un horror, ¿verdad? Y también pues leyendo varios artículos acerca de esto de las terapias de conversión, hay muchas maneras de muchas terapias. Una de ellas es que les inyectan adrenalina y les pasan videos, pornografía homosexual. Entonces es como que para que ellos sientan repudio a eso. Y se me hace una tortura muy retrógrada, sí, ¿verdad? Entonces qué impactante es saber esto. Y qué fuerte. Sí, y que justamente lo que se está generando es un trauma. Entonces podemos empezar a observar esta discriminación desde aquí, pero el tema de la discriminación es grandísimo. Es amplio, sí. También con esto de las terapias está algo que me impactó mucho, las violaciones correctivas. Este tema de verdad duele leerlo, porque también en un blog donde una persona cuenta su experiencia, es una mujer lesbiana que a ella, su tío abusó de ella como violación correctiva, como quien dice, necesitas un hombre para que eso se te quite. Y ella de esta violación tuvo un bebé. Entonces imagínense eso, ¿verdad? Qué impactante, qué fuerte y qué triste, ¿verdad? Que esto todavía se siga dando hasta esta fecha. Justamente tenemos 2 observatorios nacionales de violencia en contra de la comunidad. El primero es el de Lambda, que es una organización que trabaja en el monitoreo de los ataques de odio, que va un poco más dirigido a ya una violencia como tal. Esta desde una acción física, verbal, que se pueda como dar seguimiento para denuncia o también hasta la muerte. Y lastimosamente tenemos un pésimo sistema de recaudación de investigación y de datos, justamente. ¿Con censos? Sí, con los censos, pero también ya como a nivel de la discriminación, porque no hay forma de cómo colocarlo en un documento. Entonces lo que hacen estas instituciones es se percatan de la situación o se enteran del fallecimiento, y yo como otra persona de la comunidad identifico que es parte de. Entonces ya se hace la redacción de esa manera, como una especie de carta, haciendo validar que es una persona diversa, y es así como el observatorio del Lambda tiene estos datos estadísticos. Entonces
justo les mencionaba hace un ratito que tenemos datos estadísticos de 16 personas al mes de febrero asesinadas por prejuicio. ¿Solo en este año? Solo en este año, justamente. Entonces, y que uno de los departamentos con mayor grado de riesgo es Izabal. El otro observatorio es el de Visibles. Visibles tiene una plataforma virtual y les voy a mandar el enlace y se los vamos a compartir a ustedes. Muy importante y muy interesante, donde se recabaron datos de cierta cantidad de años en 3 ejes principales: trabajo, educación y sistema judicial. Y es tan impresionante como, bueno, uno nos narraban la dificultad para obtener estos datos, lo tedioso y aburrido del sistema de recaudación de información y el levantamiento del protocolo, pero tienen una página muy amigable para poder observar estos datos y que son un precedente impresionante en Guatemala porque nos permiten desarrollar acciones a través de estos datos estadísticos. ¿Cómo vamos a promover que tenga acceso a una economía equitativa o que se propongan iniciativas de ley en donde se generen préstamos o desarrollo económico si no hay una data de cuántas personas LGBT están trabajando? No puedo poner a una maestra trans, no puedo poner a una comunicadora trans, no puedo. Entonces, realmente hay un nivel de discriminación muy grande sistemáticamente que nos está evitando los derechos básicos y que definitivamente no nos da acceso al trabajo. Sí, en realidad Guatemala tiene que realizar acciones urgentes y crear leyes que protejan a la comunidad, ¿verdad? Porque sí es algo que está siendo muy violentado desde hace años, pero ya no estamos en la época de antes, ¿verdad? Ya nos tenemos que actualizar y creo que es bastante importante que nosotros estemos hablando de estos temas porque así rompemos con la cadena, ¿verdad? Y que las generaciones nuevas pues vayan creando un nuevo pensamiento, un pensamiento más fresco, más empático, ¿verdad? Para poder romper con esta cadena. Se me hace que es sumamente importante que nosotros lo estemos mencionando acá. Creo que es interesante todos los datos que nos ha estado compartiendo Jonathan, sobre todo por la data que necesitamos para hacer incidencia, y se me hace muy interesante porque venimos hablando del tema de la salud emocional. Sin embargo, nos has venido comentando la importancia también de factores como la violencia, la economía, la educación, también de la importancia, ¿verdad?, en la diversidad. Y creo que otro tema que también debemos mencionar, porque es también como lo importante en nuestro podcast, es la salud sexual, ¿verdad? Y con esto quería mencionar que hay dos temas, dos mitos que han venido estando como más conectados con la diversidad y a los que van como un poquito más conectados, y es el VIH y también, por ejemplo, la enfermedad de la viruela del mono, que creo que son dos super mitos que se han venido mencionando con respecto a la diversidad, y que tal vez en este caso yo quería preguntarte cómo se ha venido visualizando desde tu perspectiva, cómo se ha venido también como hablando con la comunidad de estos temas. Qué buen tema. La verdad es que educación sexual en Guatemala para personas diversas, bueno, en el mundo en general, pero para personas diversas en Guatemala es como muy poco. Tenemos muchos espacios de educación integral en sexualidad que se han ido desarrollando y plataformas que se han ido construyendo como ustedes, que tienen información muy importante, muy certera, científica, que creo que es muy importante porque en redes sociales hay mucha información. Es sumamente importante recordar a la comunidad los métodos anticonceptivos, la prevención de las ITS, la constancia en los procesos de pruebas de VIH, de las otras pruebas de ITS, los chequeos generales, el acercamiento a estos sistemas de protección y que protegen a mi físico, protegen mi integridad, pero también me debo proteger emocionalmente porque el impacto del VIH en las personas de la comunidad es bastante fuerte y el tema de la aceptación vinculado con el tema de la ideación suicida puede ser muy fuerte. Entonces es muy importante que recordemos que dentro de las prácticas sexogenitales en la comunidad LGBT es muy importante los métodos anticonceptivos, el cuidado con quién me conecto, en dónde me conecto, porque representa un riesgo físico también. Porque no hay datos con los que se puedan abocar. Exactamente, los datos son sumamente importantes. Es sumamente importante recordar a la comunidad los métodos anticonceptivos,
la prevención de las ITS, la constancia en los procesos de pruebas de VIH, de las otras pruebas de ITS, los chequeos generales, el acercamiento a estos sistemas de protección y que protegen a mi físico, protegen mi integridad, pero también me debo proteger emocionalmente porque el impacto del VIH en las personas de la comunidad es bastante fuerte y el tema de la aceptación vinculado con el tema de la ideación suicida puede ser muy fuerte. Si alguien es diagnosticado con VIH, es importante acercarse a una terapia psicológica, a una terapia psiquiátrica para el acompañamiento adecuado. Y pues repito, la importancia de los métodos anticonceptivos dentro de las prácticas LGBT. Hay varias organizaciones que nos centramos en informar y también estamos enfocados en la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en Línea 1540 pues no tratamos el tema de VIH como una enfermedad que solamente da a la comunidad, sino que nosotros nos enfocamos en población general, información para todos, gratuita, y tratamos de llegar con los temas de prevención, que es sumamente importante, la realización de la prueba, como tú lo mencionabas, para cuidarme a mí, cuidar a mis parejas sexuales, eso es sumamente importante. Y creo que también es muy importante no categorizar esta información, ¿verdad? Que digamos, todavía tengamos y nosotros reproduzcamos ese mito de que las ITS y el VIH solamente son para la comunidad, cuando esto es totalmente falso, ¿verdad? Sin importar edad, sin importar género, estatus económico, todo esto al VIH no le importa, ¿verdad? Entonces creo que nosotros tenemos que cambiarnos el chip y empezar a reproducir toda esta información por igual, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Que Línea 1540 es una línea de información nacional completamente gratuita. Nosotros atendemos dudas sobre VIH, educación sexual, educación reproductiva. En realidad se puede acercar cualquier persona que lo desee con nosotros a nuestras redes sociales, en Instagram principalmente. También nos pueden escribir por mensaje, ¿verdad? Si no quieren llamar, pues por mensaje lo pueden hacer. Esto completamente confidencial, anónimo, no compartimos ninguna información con nadie, ¿verdad? Y pues dudas también de la reproducción humana, que era lo que les decía. Con este tema nos hemos topado con bastantes limitaciones, como por ejemplo que la anticoncepción para menores de edad aún no está permitida, ¿verdad? Y menores de edad pues nos han contactado a nosotros por llamada, por mensaje, para consultarnos la anticoncepción, que se me hace algo totalmente responsable de su parte y que de verdad me alegra cuando recibo un mensaje de un menor de edad que está preocupado en un método anticonceptivo, ¿verdad? 1540 es para todos, es información para todos, gratuita, anónima y confidencial. Para ir concluyendo, vamos a tener un segmento de rapiditas. La actividad consiste en que vamos a tener un cronómetro de 1 minuto y nosotros les vamos a compartir información pues en esta cantidad de tiempo y empezando por mí. Va, lista. 1, 2 y 3. Bueno, como consejo principal sería que seamos más empáticos, que compartamos esta información con todas las personas con las que podamos, evitemos comentarios homofóbicos, ¿verdad? Para las personas de la comunidad es sumamente importante, y también buscar acompañamiento psicológico. Por ejemplo, las universidades tienen una atención psicológica muy buena, a bajo costo y algunas veces gratuita, y en los hospitales nacionales, los centros de salud también son un punto de referencia en donde se pueden acercar para recibir esta atención, y principalmente redes sociales como nosotros, como Línea 1540, donde pueden buscar información, y redes, organizaciones también como lo son CAS, Fundación Marco Antonio, Fundación Somos y Holub principalmente, en donde pueden recibir atención psicológica gratuita, y también nos pueden llamar al 1540 para que nosotros les brindemos referencias. Me sobraron 5 segundos. Todavía, contigo. Eso es un nivel excelente. Okay. Entonces, mejora eso. Anchis. Promoviendo el botón. Va. Entonces me toca en 1 minuto. 3, 2,
¿O no? Mi consejo es que no te quedes solo, no te quedes aislado, no dudes mucho de la situación y acércate a buscar ayuda. Somos personas, necesitamos acompañamiento como lo necesitamos físicamente, lo necesitamos también emocionalmente. Entonces, hacer esa invitación creo que sería mi consejo final. Luego tenemos la estupenda guía para vivir la vida a tu manera de Pepe y Teo. Creo que es un libro súper interesante para personas adolescentes, trae información muy importante sobre qué es la comunidad, orientación sexual, habla de las diferentes expresiones de género, relaciones, etc. Y trae dibujitos, entonces les va a servir mucho. Adicional tenemos un libro muy bueno de Marcus Foucault, de Michelangelo, que se llama Ser gay y no morir en el intento, con información muy importante sobre pasos de cómo salir del closet, porque no podemos salir solo así. El Ministerio de Salud y la OMS tienen una guía muy importante para profesionales para poder brindar atención psicológica con personas con ideación suicida. Te pasaste. Me pasé 8 segundos. Solo tal vez sería importante que nos contaras cómo se llaman estas guías, la de la OMS y la del MESPAS. Ok, la de la OMS tiene un nombre en inglés que se llama Life. Ajá. Algo por el estilo. Sí, Life. Sí, mi inglés no es muy bueno. Y la del Ministerio de Salud se llama Protocolos de Atención a Personas con Ideación Suicida. Entonces son recursos que se pueden utilizar y son muy importantes. Ok. Otro minuto. Ay, no, qué nervios. Bueno, ¿lista, Berta? Tengo el estómago aquí. 1, 2 y 3. Ya solo hacerles la invitación y también recordarles que no están solas, solos ni soles. Y para eso quería también pues comentarles acerca de una campaña de salud mental que se llama Dime, que estamos trabajando en conjunto UNICEF, YouReport, Proyecto YOLO Guatemala y Love Myself, en el que en esta campaña promovemos la salud mental y también diferentes acciones preventivas acerca de la ideación suicida y diferentes psicopatologías que existen como la depresión, la ansiedad y ataques de pánico, etc. Entonces pueden conocer más de esta campaña en nuestras redes sociales de las 4 entidades que estamos promoviendo la salud mental. Tenés récord 15 segundos para hablar de la encuesta. Y también los invito a que en conjunto también estamos trabajando una encuesta para promover la salud mental en Guatemala, entonces les invitamos a que la puedan responder porque los datos van a ser enviados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que pues se pueda visibilizar la importancia de la salud mental en Guatemala. Ustedes hicieron lo mismo. Ay, lo siento, ella terminó antes, pero yo todavía le agregué algo. Entonces, qué privilegio, de verdad. No me quiero ir sin agradecer por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Qué espacio tan agradable, seguro sobre todo, porque podemos hablar desde nuestras experiencias y sentirnos cómodos. Creo que las personas que nos están viendo, especialmente las personas diversas, van a aprovechar mucho este espacio y gracias por hacerlo realidad, porque es muy, muy importante. Ay, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación de venir acá. De verdad que eres nuestro primer invitado del podcast y la verdad es que estoy súper contenta. Nos pasamos muy bien. Yo aprendí un montón. Sí, ay, qué bueno. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a ustedes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos qué te pareció este episodio. Línea 1540 en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Y también nos pueden llamar al 1540 y nos pueden escribir por medio de WhatsApp. Y a YouReport nos pueden seguir por Facebook, Instagram, Twitter y también TikTok. ¿Y a YOLO? A YOLO nos pueden escribir en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos como Proyecto YOLO de Guatemala y en WhatsApp también. Y también invitándolos a que nos comenten qué temas les gustaría que tocáramos en nuestra próxima Plática Sin Filtro. Recuerda que tu opinión importa. La información salva vidas. Y tu salud mental es importante. Hasta la próxima.